Muy buenas noches, el estudiante Tania Janet Jiménez Granda. Hablaremos sobre la visión de conjunto de la psicoética. El autor de texto básico, Frank Tarrago, habla de una metáfora arquitectónica, el edificio de la psicoética, que está conformado por un valor final, que es la persona humana, tres principios fundamentales que son el respeto por la autonomía, el principio de justicia y el principio de beneficencia, y las tres normas éticas, que son la veracidad, la confidencialidad y la fidelidad. La veracidad busca promover al paciente en la mente del terapista como un individuo con criterio e independencia, alojándolo de paternalismos. La confidencialidad busca brindar al paciente seguridad sobre su estado, sobre la divulgación de su información y tratarlo de forma justa y no discriminatoria, siempre con la intención de integrarlo al proceso. La fidelidad busca mantener la acción del terapeuta en la línea de la mejoría del paciente, siendo fiel a sus principios y las necesidades de recuperación del cliente. La expresión, la ética de la responsabilidad es una ética abierta a la humanización progresiva y solidaria. Merece el siguiente criterio. La responsabilidad es un elemento que el ser humano ha debatido constantemente debido a que es básicamente una decisión y deriva de las concepciones previas que se tenga de la sociedad y de las acciones particulares. Es por ello que cuando se dice que la ética de la responsabilidad es un tipo de ética abierta a la humanización progresiva y solidaria, personalmente se siente como una expresión correcta e indica claramente el sentido de esta ética. El ser humano debe definirse a sí mismo en primera instancia para poder comprender hasta dónde llega su responsabilidad. Lo mismo con su entorno, hay cosas que serán más o menos calificables de responsabilidad. En general, el responsable está obligado a responder por sus actos o por alguna cosa, pero esto no es una cualidad natural. Incluso hay cierta tendencia a invisibilizar la responsabilidad. Por esto es importante cultivar ese sentido como una calidad humana y, por supuesto, esto es una actividad progresiva, ya que toma tiempo adquirir tal conciencia como sí misma, sobre sí mismo y sobre los demás. También es solidaria porque elimina o al menos disminuye el egoísmo natural del ser humano y responde por las consecuencias directas o indirectas que provocan sus actos. Al hacer una autocrítica de la práctica psicopsiquiátrica desde una perspectiva personalista, podemos indicar que es fácil caer en falencias sobre la práctica psicopsiquiátrica. Por ello es importante tratar de evitar siempre los ítems que inducen a una mala práctica, los cuales mencionaré, que no sean términos absolutos, es decir, cercar para hacer absoluta la decisión es más recomendable. Contra la manipulación, esto dará ciertamente resultados ya previamente trazados, pero no es ético porque se modifica el pensar individual del otro. Contra la relativización, esto puede llevar a muchos errores de concepto. Que no haya infidelidades, implica traiciones o revelación de la información del paciente. Contra perjuicios y transferencias entre el paciente psicólogo o psicólogo-paciente. La objetividad, si bien humanizada, es la mejor consigna para la práctica. Huyendo siempre de la mala práctica. La mala práctica implica actuar según las concepciones objetivas y subjetivas de la rectitud, la ética y lo técnico. Por último, daremos un ejemplo sobre
el decálogo de la psicoética. Un paciente se acerca para consultar al psicólogo y se evalúa el caso que presenta, informando las conclusiones de los hallazgos, es decir, diagnósticos. Al momento de prescribirle un medicamento, se le indica que las reacciones buscadas y las secundarias, de manera que acepte la responsabilidad. Los datos del paciente siempre se tratarán con total confidencialidad usando un sistema de clasificación de archivo ordenada y segura. Que no se le sumen consultas seguimientos innecesarias, de manera de no cobrar más honorarios de los productos. Pasado un tiempo, el paciente parece haber desarrollado una nueva patología que induce a pensar al profesional que debe transferir al paciente, ya que no cuenta con las competencias necesarias para que el paciente pueda recuperarse. La comunicación con el colega para la transferencia implica traspaso de datos, pero el profesional lo hace con medidas de protección y sin divulgar los datos personales del paciente. Eso es todo en cuanto puedo explicar sobre la investigación número 3. Muy buenas noches, gracias por su atención.